Hoy vamos a estar hablando de uno de esos escritores que he mencionado no sé ni cuántas veces y hay algo de contenido al menos en el canal y en mis redes sociales, entonces pues ya tocaba como presentárselos un poquito más a profundidad, pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Hoy vamos a estar hablando sobre José Luis de León Díaz, más conocido como Luis de León, quien pues fue un narrador y poeta guatemalteco nacido en un pueblo quiché de San Juan del Obispo en Zacatepeques, Guatemala. Es un autor que pues es uno de mis favoritos, no sé si es más por cuestiones sentimentales que por su obra, pero definitivamente su obra vale la pena y pues básicamente fue, aparte de narrador y poeta, un profesor de escuela primaria, de eso se graduó en la universidad. Fue uno de los primeros, si no es que el primer escritor indígena que publicó en español. Se graduó para ser profesor de primaria y pues básicamente a eso se dedicó pues buena parte de su vida, a dar clases en su pueblo natal hasta que lo consiguió una cátedra en la Universidad San Carlos de Guatemala. Y pues aparte de eso no dejó de lado su pueblo, sino que también pues regresaba, hacía muchos talleres de poesía con los niños de San Juan del Obispo. También fundó una biblioteca con el propósito de ayudar a alfabetizar al pueblo. Su primera obra salió en 1966, que son Los Opilotes. Era pues una recopilación de cuentos que son muy fuertes. De hecho, el que le da el título a la recopilación, Los Opilotes, es muy fuerte, siempre tratándose de de la actualidad que vivía Luis de León en el país, ya que él vivió básicamente en una de las épocas más oscuras de la historia de Guatemala, que fue el conflicto armado interno, por lo que muchos de los cuentos reflejan eso, eh, reflejan eso de una manera bastante increíble. Luego, en 1970 saca pues otro compendio de cuentos, esta vez su segunda muerte. En este tengo ambos juntos, el cual pues otra vez son más de sus cuentos, para dar paso en 1972 a no probablemente, sino definitivamente su obra más influyente en la literatura, al menos centroamericana, que es titulada como El tiempo principia en Xibalbá. Esta no fue publicada oficialmente hasta dentro de 13 años más, es decir, 1985, pero vio la luz primero en el 72, cuando pues cuando Luis de León la como envió para participar en el concurso de los Juegos Florales de Quetzaltenango, en el que ganó la mejor novela, ganó el premio a mejor novela centroamericana, hasta que no lo hizo, pero la razón por la que lo digo así es porque ganó el premio, pero los jueces se dieron cuenta, se enteraron de quién era la novela. Para los que no estén familiarizados con los concursos, se ponen seudónimos, no nombres, para que los jueces no tengan este tipo de cuestiones al momento de elegir un ganador. Pero los jueces se enteraron de quién era, y por la situación política, darle este premio a una prominente figura indígena. Contexto: la guerra, el conflicto armado también vio un alza en racismo. Entonces básicamente iba a dejar viendo muy mal a los Juegos Florales, por lo que le dieron simplemente el segundo premio, pero pues iba a ganar el primero. Esta novela es increíblemente importante, es una de las novelas básicas, como muy importantes para entender la literatura centroamericana y la literatura indígena. Les mentiría si les digo que la entendí, porque no la entendí en absoluto, aunque la haya leído.
es brillante, lo puedo decir, pero la forma de moverse temporalmente y algunas figuras que usa son muy difíciles y yo no la entendí, pero hasta uno que no lo entiende puede darse cuenta de lo brillante que es este trabajo de Luis de León. Unos años más tarde, en 1980, publica su primer poemario, que es Poemas del Volcán de Agua o Los Poemas Míos. Es una colección de poemas, de más decir que muy bellos, que tratan principalmente de su pueblo natal, San Juan del Obispo, siempre rodeado de un tono un poco melancólico, un poco nostálgico, y predomina dentro de los poemas algún grado de, pues, de colonialismo, trata básicamente de mostrar su pueblo desde sus ojos frente a pues la amenaza de una creciente influencia blanca. Dentro de todo esto que estaba pasando y dentro de toda esta línea del tiempo cronológica en la que estaba publicando estas obras, Luis de León se empezó a integrar en la política del país. Decidió incorporarse, decidió afiliarse al Partido Guatemalteco del Trabajo, un partido pues comunista, un partido de izquierda, que básicamente su enfoque, o al menos lo que podemos asumir que era su enfoque, era proveer una educación digna, de calidad para todas las personas de forma gratuita, ya que pues, hasta este punto su objetivo era educar a las personas. Esto evidentemente en un momento tan difícil como el conflicto armado, que hasta cierto punto se puede llegar a considerar como una de las guerras que surgió debido a la Guerra Fría, que se haya unido a un partido de izquierda, pues lo hacía un enemigo muy claro para pues el gobierno y pues el ejército y todo eso, por lo que en 1984 pues Luis de León desaparece de la faz de la tierra. Lo ven como pues es forzadamente ingresado a un vehículo sin identificación y desaparece. Nadie sabe su paradero, nadie se entera de absolutamente nada más de Luis de León. Esto hasta 1995, en el que se publica otra recopilación de cuentos que se llama La Puerta del Cielo y otras puertas, otra vez más cuentos de Luis de León. Estas, por cierto, solo son como unas de sus obras más populares, no es así como que toda su obra. Y también póstumamente en 1998 se publica su segundo poemario, Poemas del Volcán de Fuego. Esta es una perspectiva muchísimo más romántica de Luis de León. Es muy romántica, es muy cariñosa, es muy sensual, es muy de fuego. Para dar preámbulo a lo que se va a encontrar en 1999. En 1999 alguien se da cuenta o alguien encuentra dentro del diario militar el nombre de Luis de León. ¿Qué era el diario militar? ¿Qué es el diario militar? El diario militar era básicamente pues un archivo donde se iba documentando todas las personas detenidas y mandadas a ejecutar por el ejército de Guatemala. Es una lista de alrededor de 200 nombres y pues ahí aparecía nombre y fotografía de Luis de León con el número 135. Por lo que finalmente, 15 años después, uno se entera, o no uno, porque uno no estaba vivo, pero por lo que finalmente, 15 años después, el pueblo se entera, al menos oficialmente hasta cierto punto, porque probablemente las personas asumían que había pasado, se enteran que fue de este escritor. Fue detenido y fue ejecutado. Sus restos, por cierto, todavía no se encuentran, no se sabe dónde está el cuerpo de Luis de León, lo único que se sabe es eso,
Y no fue hasta 2005 que el presidente de la República pues oficialmente se hizo responsable o responsabilizó al ejército de la desaparición y muerte de este escritor, y también pues un homenaje a su historia y su obra. Luis de León, lo que dejó su legado es básicamente su casa se convirtió en una casa museo. Ahí están expuestos pues, toda su obra y sus pertenencias, y aparte se mantiene la biblioteca que él mismo fundó con el único propósito de ayudar a alfabetizar su pueblo, porque hasta cierto punto eso fue su vida, básicamente, ayudar, tratar de ayudar, tratar de ayudar a que su pueblo saliera adelante, tratar de educar a su pueblo, tratar de mejorar el país en general. Lo hizo pues no solo con esta acción directa como puede ser fundar una biblioteca, pero también con su escritura. Como ya dije, sus poemas son increíblemente bellos, ya sea del lado romántico o hasta cierto punto erótico, desde este punto nostálgico. En algunos puntos dentro de su poesía podemos encontrar la situación del país, como él veía todo lo que estaba pasando, como más que él, su pueblo veía todo lo que estaba pasando. Su novela, como ya mencioné, aunque haya sido solo una, es un pilar muy importante para entender la literatura centroamericana contemporánea. Y sus cuentos, a mí me fascinan los cuentos. Los de Luis de León son magistrales. La cantidad de emoción que puede plasmar en tan poquitas páginas es increíble. Deja hasta sin palabras. Pero bueno, eso es la historia de este tan importante y tan querido para mí poeta y narrador guatemalteco, Luis de León. Por lo que, pues sí, ahora ya lo conocen. Si tienen la oportunidad de conseguir alguna de todo lo que mencioné, ya sean sus poemas, su novela, que probablemente de todo lo que escribió sea lo más fácil de conseguir, a pesar que no ha de ser tan fácil, pues los invito a leerlo, porque definitivamente no solo es una literatura que tengo muy cerquita a mi corazón, sino que también pues es increíble, así de simple. Por lo que sí, eh, díganme abajo en los comentarios si conocen algo de su obra, si han leído algo, si se han enterado de los poemas. Si no han leído ninguno de sus poemas, en el canal tengo el de El Navegante, salido directamente de los poemas del Volcán de Fuego. Em, por lo que me pueden dar sus opiniones de ese al menos. Pero nada, yo soy Jack. No sé por qué empecé la introducción. Hasta la siguiente.